tal? Yo le bendiga y Dios le guarde. Quería tener un breve video, estoy a minutos de empezar una clase, pero quiero tener una breve reflexión sobre este tema. En alguna ocasión te han dicho, no estudies teología porque te va a apagar el fuego, o no estudies teología porque vas a dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo, o preguntas de esta índole. Para todos los hermanos que han batallado con este tipo de situaciones, vengo a traer una pequeña reflexión y tratar de poner en contexto este tipo de preguntas o este tipo de desconfianzas que existen. Sucede lo siguiente, en nuestras comunidades pentecostales, para todos los que vayan a ver este video está basado en un contexto pentecostal, porque mayormente es ahí en donde he visto este tipo de situaciones. Para todos los que son pentecostales, sabrán que este tema de teologías, libros y cosas así, quizás no es algo que esté muy presente en nuestras congregaciones. No es muy normal, no digo que no exista, pero no es muy normal que tengamos un predicador que venga con algún tipo de terminología teológica o algo por el estilo. Entonces, normalmente nuestra predicación es más dinámica, ¿sabes? Fuego, candela, usted me entiende. Ahora, los estudios teológicos han sido una necesidad de todos los cristianos en este tiempo, por la necesidad que tenemos de aprender más sobre nuestra fe, poder enseñar, predicar. Estudiar teología es una necesidad del creyente. Y muchos cristianos han empezado a estudiar teología por esa necesidad que tenemos de que una persona nos enseñe, nos explique. Por eso estudiamos teología. Esa es una de las razones por las cuales estudiamos. Y cuando han empezado estos estudios, algunos hermanos comienzan a decir este tipo de cosas. Ahora, pero la pregunta es, hermano, ¿usted sabe de dónde vienen este tipo de comentarios o por qué vienen? Bueno, todo empieza por un tema de mal testimonio o hacer una hermenéutica de malas experiencias. Lo que sucede es que ha pasado lo siguiente. En una comunidad pentecostal, un hermano, vamos a poner el hermanito Pedro, empezó a estudiar en un instituto en línea, un instituto teológico, pongamos un nombre, a ver, el Seminario Latinoamericano Reformado, un ejemplo. Entonces, el hermanito Pedro, que antes oraba, ayunaba, hablaba en lengua, predicaba, Dios lo utilizaba en dones, empezó a estudiar teología en el Seminario Latinoamericano. Todo este escenario es hipotético, pero ha pasado. Entonces, a los meses que el hermano Pedrito empezó a estudiar teología, pues el hermano Pedrito ya no oraba mucho, el hermano Pedrito ya dejaba de ayunar, el hermano Pedrito ya no se le escuchaba hablar en lengua, el hermano Pedrito cuando predicaba ya no predicaba con tanto energismo, con tanta energía, con tanto dinamismo, ya predicaba un poquito más pausado, y la prédica del hermano Pedrito como que cambió. Antes quizás expresaba más emociones y ahora quizás es un poquito más estática. Y finalmente el hermano Pedrito comenzó a decir, el hermano Pedrito que era pentecostal, comenzó a decir que toda manifestación del Espíritu Santo es una emoción. Y finalmente el hermano Pedrito se va de la iglesia. Se va de la iglesia pentecostal y se muda a otra iglesia. También tenemos el caso del hermano Juan, el hermano Juanito, vamos a llamar al hermano Juanito. El hermano Juanito también se metió a estudiar en un instituto teológico, ya sea en línea o presencial, vamos a llamarle Limut. Este caso sí es apropiado, sí es a propósito este nombre. Bueno, el hermano Juan estudió unos 3 meses en el Instituto Limut y el hermano Juan era una persona que predicaba con convicción la palabra del Señor y predicaba con autoridad la palabra del Señor. 3 meses después que el hermano Juanito estudió en el Instituto Limud, pues el hermano Juanito ya no predicaba con tanta autoridad la escritura y comenzaba a decir que, bueno, la Biblia es un mensaje hecho por hombres, la Biblia es una copia de otras mitologías, realmente la Biblia no es palabra de Dios. Y el hermano Juanito finalmente abandonó el cristianismo y se convirtió en un gnóstico. Tenemos un tercer caso. Vamos a hablar del hermano Lucas. El hermano Lucas empezó a estudiar teología, pero el hermano Lucas pasó de ser de una persona humilde y servicial, pasó a ser una persona altiva, arrogante, que menospreciaba a su pastor, menospreciaba a sus hermanos, miraba a todos por abajo, se decía que él sabía teología y que él sabía más que todo el mundo, que nadie lo podía corregir o que nadie le podía enseñar. Entonces, tenemos al hermano Pedro, al hermano Juan y al hermano Lucas. En muchas comunidades pentecostales se han visto estos casos particulares
Y los hermanos han llegado a la conclusión de que Pedrito, Juan y Lucas se han dañado porque estudiaron teología. Entonces el estudio teológico te apaga porque eso es lo que hemos visto. En eso se basa esta crítica, porque los hermanos han visto casos o situaciones de personas que antes eran utilizadas por el Espíritu Santo, o podemos decirlo así, antes eran muy pentecostal y se quedaron con esa mala imagen de la teología. Entonces los hermanos llegaron a la conclusión de que toda persona que estudie teología se vuelve una persona apagada. Entonces quiero partir primero de un lado del asunto. Algunos hermanos tienen esta desconfianza con la teología, no porque, a ver, hay diferentes argumentos, yo estoy dando por lo menos tres ejemplos lo más sobresalientes, pero los hermanos tienen esta desconfianza con la teología no porque creen que estudiar la Biblia sea malo necesariamente, sino porque han visto, presenciado y experimentado algunos casos en que las personas que han estudiado teología pues han cambiado, o vamos a usar la metáfora, se les ha apagado el fuego. Entonces ellos han dicho, bueno, si esto le pasó a Pedro, Juan y Lucas, pues mejor no estudiar teología, o como dijo alguna vez alguna persona, yo prefiero quedarme ignorante, pero quedarme en el fuego. Quizás no es una solución a este dilema, pero muchas personas han tomado esa posición. Entonces, amado hermano, que usted esté estudiando teología y le han hecho este tipo de críticas o algo por el estilo, entiende en primera instancia por qué la gente está haciendo esta crítica. Hay diferentes contextos, pero en muchos casos la gente hace este tipo de crítica no por herirlo, aunque la expresión puede ser un poquito hiriente, sino por cierta desconfianza que han tenido. Ahora, ¿esto es correcto? ¿La Biblia, estudiar teología apaga el fuego? No, realmente el tema se está basando en un hermenéutico de la mala experiencia. Entonces, vivieron malas experiencias, entonces interpretan el tema basado en sus malas experiencias. También vamos a ver el otro lado del asunto, estudiar teología. Yo estudio teología, a ver, formalmente quizás llevo estudiando más o menos unos 4 años, estudio teología formalmente, pero yo llevo siendo cristiano 12 años y anteriormente a esos 12 años siempre me gustaron los libros de teología. Ahora, mi pastor de la adolescencia, con el que yo me convertí, crecí y me desarrollé, fue un pastor pentecostal y era un pastor que le gustaba estudiar teología, aunque él nunca pudo ir a un instituto, pero estudiaba autodidactamente, le gustaba estudiar teología y al mismo tiempo le gustaba la oración. Entonces, Joel se crió con ese ejemplo de combinar la teología con una vida de oración. Entonces, antes de yo llegar a estudiar formalmente teología, ya venía yo con ese balance. Entonces, voy a poner un ejemplo, mi pastor estudiaba 3 horas y luego tenía 3 horas para orar. Valga la redundancia, mi pastor era pastor de tiempo completo. Entonces, el mismo tiempo que dedicaba al estudio teológico, también lo dedicaba en la oración. Él cuidaba siempre de mantener esto así, que ni esto suba más y que ni esto suba más, sino mantenerlo en una línea. Entonces, cuando yo ya llegué a estudiar teología formalmente en una institución, yo me creía con ese balance. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Cuando ya me tocaba estudiar para una materia 3 horas, pues yo cuidaba que mi vida de oración se mantenga en ese punto de 3 horas. Ahora voy a ser realista, no es tan mucha gente habla de mantener un balance entre la estudio de oración, pero no es algo tan fácil. Batallamos en muchas ocasiones con algún tipo de desbalance, pero ahí estamos. Respondiendo a la pregunta, ¿estudiar teología realmente apaga el fuego? Mire, el tema no tiene que ver con la teología en sí, tiene que ver con el creyente. O sea, si yo dedico más horas de estudio, yo, Joel Rivera, dedico más horas de estudio, descuido de oración, descuido el ayuno, descuido el congregarme, descuido la intimidad con Dios, yo descuido todo eso, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es del libro de teología o la culpa es mía por descuidar mi vida de oración? Obviamente la culpa no es de la teología, la culpa es mía. Entonces muchas personas cuando entran en este campo de estudiar teología, muchas veces descuidan su vida espiritual. No vamos a negar esto. No pasa en todos los casos, pero han habido algunos casos en que los hermanos descuidan su vida espiritual. Y bueno, mire, descuidar la vida espiritual implica que la carne, los deseos de la carne nazcan. Y, por ejemplo, no es sorpresa que una persona que no mantenga su vida de oración, hay una intimidad con el Señor, pues se llene la cabeza de conocimiento y se convierte en una persona altiva. ¿Por qué? Porque está la carne, vamos a decirlo así, está a flote, no la tiene sometida en oración. Entonces, realmente estudiar teología no es algo que te apague el fuego. Lo que te puede apagar el fuego realmente, por así decirlo, es descuidar tu intimidad con Dios. Ahora, hay personas que jamás han estudiado teología o
se tienen por cercano estudiar algo cercano a la teología, pero también han descuidado su vida íntima, su vida personal. Entonces, el tema no es si estudias o no estudias teología que te apagues el fuego o no. El tema es que cuides o no cuides tu vida espiritual. Vamos a tratar de resolver los tres ejemplos. A ver, primero, Pedro. En el caso de Pedrito, Pedrito se fue a estudiar a un instituto reformado o calvinista, por así decirlo. Pedrito fue a estudiar teología en un lugar donde no es pentecostal, en una institución, un lugar donde no es pentecostal. Entonces, amado hermano, usted y yo somos pentecostales, y como yo he dicho en algunas clases, ser pentecostal no solamente es algo eclesiástico, no es algo solamente de iglesia, o no solamente es un nombre, también es teología. Los pentecostales tenemos teología, se llama teología pentecostal. ¿Alguna vez usted ha leído un libro que dice teología sistemática, una perspectiva pentecostal, por Stanley Horton? Bueno, eso es teología. Teología desde una perspectiva pentecostal. Si una persona estudia teología en un lugar donde no es pentecostal, de una u otra manera sus posiciones doctrinales se van a ver afectadas, su hermenéutica se va a ver afectada, y peor, si van a un lugar calvinista, pues gran parte de los calvinistas son cesacionistas, y los cesacionistas no creen en los dones, no creen en ningún tipo de manifestación del Espíritu Santo, no creen en nada de eso. Entonces, Pedrito cometió el error no de estudiar teología, cometió el error de estudiar teología en un lugar que no es pentecostal y que tiene posiciones doctrinales contrarias a las nuestras. ¿Qué debería de haber hecho Pedrito? Pedrito debería haber ido a una institución pentecostal donde a él se le enseñe teología y al mismo tiempo se le enseñe también teología pentecostal y todo lo que implica ser pentecostal. No es sorpresa para nadie, pero por lo menos en mi caso, en todo mi tiempo de estudio que llevo, nunca me he desviado, me he ido a una posición doctrinal diferente. Sigo siendo pentecostal con todo el peso de la palabra de todo lo que creemos los pentecostales, lengua, evidencia inicial, todo. No se ha habido afectado por nada. ¿Por qué? Porque el lugar donde yo estudio teología era una institución pentecostal. Entonces, eso de alguna manera me salvaguardó de no desviarme por corrientes doctrinales que por lo menos en ese momento no tenía que estudiar. Hoy en día las conozco la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia y respeto cada una de las denominaciones, cada una tiene sus pros, sus contras, pero valoro el lugar donde Dios me ha dado como pentecostal. Entonces, el problema de Pedrito, aparte de descuidar su intimidad con el Señor, fue estudiar en un lugar donde no debería haber estudiado. Ahora bien, el problema de Juan, si no me equivoco, el de Limud, el de Limud. El problema con Juan es que Juan no se fue a estudiar a un instituto pentecostal ni a un instituto reformado, se fue a estudiar a un instituto liberal completamente, donde hay personas que son ateos, gnósticos, gente que no cree en la autoridad de las escrituras, se fue a estudiar a uno de los peores lugares. Entonces, lo mismo que Pedrito, pero en una escala un poco más seria. Juan fue a estudiar en un lugar donde pues, fe no le enseñaron religión, pero fe, teología per se, pues no. Y ese es uno de los problemas y es una de las amenazas y es uno de los peligros que hay en este campo de la teología de no saber a dónde estudiar o a dónde ir a estudiar o quiénes van a ser tus maestros. Y hay muchas personas que tienen el deseo honesto de estudiar teología, pero al no conocer cuáles son buenas opciones, pues encuentran una opción en internet o encuentran un folleto o algo por el estilo y se van a cualquier lugar y pues algunos hermanos, pues como a veces sus iglesias, organizaciones no le dan opciones de estudio, pues tienen que buscar en otro lugar. Entonces Juancito, pues lamentablemente cometió el error de estudiar en un lugar donde pues a veces ni siquiera son cristianos. Ahora en el tercer caso, esto es algo bastante breve, es algo bastante flash. En el caso de Lucas, Lucas se volvió una persona altiva, una persona arrogante y prepotente. La altivez, la arrogancia y el ego no estamos, tanto los que estudian como los que no estudian teología, nadie está libre de no poder caer en este tipo de situaciones. Pues, por la batalla con la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. En el caso de Lucas, tuvo el problema también de descuidar su relación con el Señor y también tuvo el problema de creer que conocer más te hace más persona, más valioso o algo por el estilo. Yo creo que Lucas se llenó de conocimiento, pero no se llenó de principios. Y cuando uno estudia teología, no solamente estudia conocimiento, también estudia
principios. Y uno de los principios básicos y fundamentales que tenemos en el estudio teológico es que la teología es para el servicio de la iglesia. No para ser el centro de atención, no es para que yo soy el que más sabe, no, sencillamente es servir en la iglesia. Entonces Lucas, aparte de descuidar su comunión con Dios, creo que hizo mal las cosas y se pueden hacer mal las cosas. Entonces hay personas que estudian teología que pueden ir por el buen camino y mantener el balance, mantener la esencia, ser completamente pentecostales, y hay personas que estudian teología que van a tomar, por así decirlo, el camino oscuro. Para responder y terminar este video, ¿estudiar teología te apaga el fuego? Yo creo que no. No. Estudiar teología no te apaga el fuego. ¿Descuidar tu vida de oración te apaga el fuego? Sí, definitivamente sí. ¿Descuidar tu intimidad con Dios te apaga el fuego? Sí, definitivamente sí. ¿Dejar de congregarte te apaga el fuego? Sí, definitivamente sí. Hay otros factores que muchas veces no se toman en cuenta que realmente apagan el fuego. Pero el estudio teológico per se, no te apaga el fuego necesariamente. Así que algunas recomendaciones, usted que me está escuchando. Si usted quiere estudiar teología, estudie en un lugar, en una organización o una institución que tenga la misma línea doctrinal de su organización. Usted es pentecostal, bueno, estudie en una organización pentecostal. Y si usted es de otra tradición, pues estudie en un lugar conforme a esa tradición, que sea evangélico o protestante, pero sobre todo que tenga respeto por la escritura. Y usted, amado hermano, que esté estudiando teología actualmente y está aprendiendo y está creciendo y está luchando por mantener ese balance, siga luchando, no descuide. 2 horas de oración, 2 horas de estudio, manténgalo alineado. Ni esto más, ni esto más, manténgalo así. Es muy importante mantenerlo igual. Y en tercer lugar, recuerde que todo lo que aprendemos es para la gloria del Señor, es para el servicio de la iglesia y nada, solamente somos una parte más dentro del cuerpo de Cristo. Así que espero este video haya sido de edificación. Si algún hermano, usted conoce a alguna persona que le ha dicho este tipo de preguntas, mándale este video para que tenga un poquito más de contexto de la situación. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendiciones. Muy buenas noches.